Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha venido aportando a a todo el mundo, pero de manera especial en el caso de América Latina y el Caribe, el informe de desarrollo humano que se ha constituido no solamente en un referente, sino en una ruta crítica de hacia dónde deben de dirigir los estados sus esfuerzos para que la democracia deje de ser solamente electoral y sea política, social y económica. Qué bueno que nos acompañan en el día de hoy Lucía Mermet, representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas, y Melissa Bretón, oficial de la Unidad de Desarrollo Humano Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, ya se lanzó el informe Progreso Multidimensional, Bienestar más allá del ingreso. Vamos a escuchar a Luciana Mermet haciendo una introducción de cómo se realizó este informe y qué novedades nos trae con relación a los informes anteriores producidos por el programa. Cómo no, gracias Ana y gracias don Juan por tenernos. Siempre es un gusto venir a compartir con ustedes el análisis que realiza el PNUD en la región y el aporte desde la región hacia la discusión global. Este reporte viene produciéndose y elaborándose hace 2 años. Es un proceso de muchísima consulta a nivel de la región y a nivel global también, con especialistas en el área. Y lo que me parece importante que trae a colación en términos de la diferencia de otros reportes es poner el ojo sobre las mediciones que realmente capturen la multidimensionalidad del desafío del desarrollo en la región. Y algo interesante que este reporte también está trayendo es una suerte de recapitulación de dónde estamos hoy en América Latina y el Caribe respecto de 3 décadas de desarrollo. Y el reporte propone y mira la década de los 90, la década del 2000 y la década actual en términos de cómo han evolucionado los indicadores multidimensionales de desarrollo. Y cuando hablo de multidimensionales nos referimos a las distintas vertientes: política, económica, social y ambiental, cuáles son los desafíos en todas estas áreas y cómo respondemos a esos desafíos. Uno de los mensajes más importantes es: la región ha sido muy exitosa en sacar a la población de la pobreza extrema y de la pobreza general, pero sí observamos un abultamiento de la población vulnerable, los que están, por decirlo de alguna manera, flotando por encima de la línea de pobreza. En el caso de la región hay de 25 a 30 millones de personas en esa condición, que en República Dominicana eso está ubicado en el orden de los 4,5 millones de personas, que son personas que han podido salir, digamos, de la condición de pobreza, pero que así todo viven en condiciones de vulnerabilidad y se necesitan políticas, el planteo, digamos, más fuerte, y Melissa puede hablar más en detalle de cuáles son estas políticas que atacan el problema multidimensional del desarrollo. Tienen que pensarse cuáles son las cuestiones que de largo plazo han dejado a esta población en esa condición de vulnerabilidad. Y estamos hablando de condiciones estructurales en muchos casos que no tienen que ver con el ingreso, sino que tienen que ver con límites normativos, digamos, dónde están los espacios normativos que permiten que ataquemos, por ejemplo, el tema de la discriminación o el tema de las exclusiones en el mercado laboral o las informalidades, que muchas veces son formas de exclusión. Bueno, Melissa, vamos a ver entonces esas... primero que nos diga cuáles de los países de América Latina son los más exitosos en reducir la pobreza en estos últimos años. Bueno, el Cono Sur sin duda ha sido el ejemplo de los países del Cono Sur. Estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de Chile, probablemente sean los que han tenido un recorrido más exitoso en esos términos. La propia Argentina también ha tenido vaivenes, pero uno cuando observa la historia de éxito está muy correlacionada con los ciclos económicos de los países y con los niveles de institucionalidad también a la hora de atacar los problemas de exclusión. ¿Y el Perú? Porque yo vi un informe de CEPAL hace poco que Perú era el que más había reducido la pobreza, la mitad. Perú también, sí. Perú, digamos, sigue la tendencia del Cono Sur. Lo mismo Bolivia. Bolivia también ha tenido resultados interesantes. Sí, sin duda. Están todos, digamos, ayudando mucho a que el promedio regional esté donde esté, ¿verdad? El Cono Sur probablemente es quien empuja, y no así, por ejemplo, América Central. El Caribe, bueno, el Caribe anglófono es una historia un poco diferente. De hecho, este reporte mira sobre el Caribe hispanohablante y América Central y América Latina en general. Va a haber una versión de este reporte muy orientada a los países caribeños
angloparlantes que tienen una dinámica y una economía política un poco diferente a lo que puede ser República Y Dominicana o un Cuba. índice de desarrollo humano mucho más elevado en el Caribe Exactamente. inglés que en todo el resto del Exactamente. Caribe. Cuando citaba los dos factores de éxito, el crecimiento económico y la institucionalidad, tres elementos que son comunes en esos países que han sido exitosos en términos de institucionalidad, ¿cuáles serían de acuerdo al informe? Bueno, uno de los temas que en el informe estamos planteando y que tiene que ver con un concepto novedoso, se habla en el informe de algo llamado canastas de resiliencia. ¿Cuáles son los paquetes de políticas? No estamos hablando ya de un sistema de protección social o de políticas contracíclicas, por ejemplo, en el caso de una recesión, que esa es una amenaza importante que estamos viendo en la región, y se habla de tener sistemas de políticas, y esto es algo que se ha visto en los países del Cono Sur, ¿verdad? Han habido sistemas institucionalizados de protección social acompañados por políticas, por ejemplo, que ataquen las exclusiones. No podemos sencillamente hacer, por ejemplo, programas de condiciones de transferencias condicionadas sin acompañar con reformas en el mercado laboral, por ejemplo, porque entonces estaríamos solo atacando una parte del problema, ¿verdad? Entonces, este es un poco el planteo cuando hablamos de canastas de políticas que ayuden a mantener a la gente por encima de los niveles mínimos de las condiciones dignas de vida y de bienestar. Bueno, Melissa, yo la interrumpí ahorita, la Melissa. con las vulnerabilidades. Sí, el informe, uno de sus principales mensajes es que los factores que están asociados a la salida de la pobreza, en general son aquellos relacionados con acceso al mercado laboral, a un trabajo o la educación, son distintos a los factores que evitan que la gente recaiga en la pobreza, que es otra situación. Y esos factores, para evitar la recaída, o sea, para atender a esa población vulnerable, porque el informe hace hincapié, tal y como indica Luciana, en las personas que se encuentran por encima de esa línea de pobreza. Son líneas normativas para entender el bienestar a partir de elementos económicos, pero contrastados con elementos cualitativos y multidimensionales. Son personas que han logrado algunos avances, y en la región se ha visto, ¿verdad? Las pirámides de ingreso, vemos que la base donde están las personas en pobreza se ha reducido, y lo que se ha ensanchado, esa es la parte media de la pirámide donde están los grupos vulnerables. Que son personas que ante cualquier vaivén pueden recaer nueva vez a la pobreza. En nuestro país puede ser una lluvia de 2 horas, donde pierden sus enseres, sus activos, donde es posible que el miembro del hogar que se encuentra en actividad productiva tiene que dejar de trabajar o se enferma. Entonces, el informe propone 4 líneas de políticas para lograr resiliencia, para que la gente pueda mantener los logros que ha tenido luego de avanzar en algunos elementos del bienestar económico, que son, lo primero es, y aquí podemos ver, se relaciona mucho con la pregunta de qué ha tenido éxito, cuáles son las políticas que tienen éxito. Bueno, políticas en el marco de sistemas de protección social, pero a lo largo del ciclo de vida, y que va mucho más allá de transferencia, incluye cosas como pensiones solidarias, como seguros de desempleo. Vemos todos elementos que permiten a las personas durante el ciclo de vida tener colchones de apoyo ante cualquier crisis. También se habla muy de cerca el tema de la extensión de sistemas de cuidado. Sabemos que los infantes y los adultos mayores requieren atención especial, y en general eso recae sobre las mujeres. Se necesita legislación para la paridad del cuidado, mejores y mayores servicios para el cuidado. Por otro lado, también se habla de lo que son políticas para lograr mayores activos fijos en los hogares. ¿Qué son activos? Puede ser un motor, puede ser tener tu propia casa, las herramientas para tu trabajo. O una bomba para sacar agua del subsuelo y elevarla. O de la tubería y subirla al 3er piso, porque no sube. Bueno, esta puede ser también una inversión. Sí, pudiera ser, pero también hablamos de programas de inclusión productiva y financiera. ¿Qué queremos decir con esto? Efectivamente, ante un choque, una persona tal vez pudiera vender su casa para que le permita no recaer. Porque hay una población muy amplia que se encuentra en esta franja. Y por último, la 4ª línea de política para mantener lo logrado, o sea, los avances que se han materializado en la región, cómo los
mantenemos, sobre todo en un momento de una situación económica adversa para la región. La República Dominicana no se encuentra entre los países que están decreciendo, en crecimiento negativo, pero la mayoría de los países de la región están así. Y esta cuarta línea de políticas son aquellas relacionadas con la calidad del empleo. No estamos hablando simplemente de acceso a un trabajo, sino desarrollo de capacidades permanentes dentro del empleo. Hablamos de legislación dentro del mercado laboral y hablamos también del desarrollo de aptitudes y de capacidades ajustadas a las necesidades del mercado. Entonces, se propone esa canasta de resiliencia que permita entonces que las personas que han podido transitar de una pobreza monetaria a la vulnerabilidad no recaigan, pero se complementan con otros tipos de políticas, porque como sabemos, hay exclusiones que pasan a lo largo de la pirámide de pobreza. Por ejemplo, exclusiones, discriminaciones por color de piel, por discapacidad, violencia de género. Entonces, ¿cómo atacamos de la misma manera políticas que también inciden en el bienestar y en el progreso de las personas, tanto aquellas que son relacionadas con los ingresos como aquellas que no lo son? El sociólogo Cándido Mercedes escribió un artículo a partir de la puesta en circulación del informe que tituló Crecimiento, Pobreza, Vulnerabilidad y Desarrollo Humano, y decía que atenace el alma, entristece el corazón y no se enfrenta a ver el informe del Programa de las Naciones Unidas cuando en una sociedad como la dominicana su Producto Interno Bruto ha crecido en los últimos 20 años 3.7 veces, de 17 mil millones de dólares en el 1996 a 64 mil millones de dólares en el 2016. Sí. Crecimiento sin equidad y sin desarrollo para todos y todas. En esas políticas, ¿cómo se plantea una política multidimensional que permita que esa concentración del ingreso que el informe de Oxfam titulado Una economía al servicio del 1% planteaba, pueda hacer realidad el que la distribución de la riqueza permita hacer todas esas políticas que ustedes acaban de mencionar? ¿Cómo se plantea el enfoque de lograr la distribución de la riqueza y a través de cuáles mecanismos institucionales? Bueno, sí, son preguntas muy grandes y que obviamente este reporte intenta dilucidar y desempacar, como está este término de moda, ¿no? Desempacar agendas que son muy complejas. Tal vez una forma de pensar este tipo de desafíos, y naturalmente uno cuando observa, por ejemplo, República Dominicana y Panamá son lo que se consideran los outliers, digamos, los casos que han mostrado muchísimo dinamismo desde el punto de vista económico y sin embargo rezagos desde el punto de vista de la redistribución de la forma en que se ha crecido, y también al mismo tiempo mucha innovación desde el punto de vista de las políticas sociales y las políticas que acompañan para pensar, bueno, cómo atacamos este tema de los grandes niveles de desigualdad que se observan aun cuando hay niveles de crecimiento importantes. Yo creo que un poco lo que relataba recién Melissa y que describía muy bien las diferentes opciones, digamos, ¿dónde están? Digamos, una forma de atacar esto es, bueno, conocer muy bien cuáles son las brechas con las cuales tenemos que lidiar, ¿verdad? Una de las brechas más grandes que observamos en el caso de República Dominicana tiene que ver con el rol de las mujeres en la sociedad dominicana, por ejemplo, para relatar uno. Las mujeres son desproporcionalmente más pobres, hay una pobreza, digamos, femenina que está muy bien caracterizada y que tiene que discutirse de manera muy abierta, porque esto es parte, digamos, de la ecuación de resolver temas de desigualdad y promover a una sociedad más equitativa. Las mujeres, por el hecho de que son donde recae generalmente, por ejemplo, el peso del cuidado a nivel de las familias, tienen menos chances, por ejemplo, de salir al mercado laboral y tener trabajos dignos y contribuir productivamente al progreso de sus familias y de la sociedad dominicana. Entonces, ese tipo de miradas, digamos, de mirar desde el costado y no necesariamente desde cómo el PIB se redistribuye, va a atacar exclusiones desde el punto de vista normativo, pero también va a atacar el tema del rol de la mitad de la población. Finalmente, las mujeres dominicanas no ganan el mismo salario que los hombres dominicanos, digamos, se embarazan muy prematuramente, y todo esto hipoteca la posibilidad de que la sociedad dominicana realmente sea en algún sentido más democrática. Solo en el tema del cuidado, por ejemplo, el informe indica que
la adición de un infante a un hogar en República Dominicana retrasa su salida de la pobreza en casi un 7%, y que la adición de un adulto mayor al hogar lo retrasa en casi un 11%. Entonces ahí vemos una brecha seria de políticas a lo largo del ciclo de vida que permitan entonces que poblaciones que han sido desfavorecidas, que no han podido gozar de este crecimiento, pues tengan la capacidad de insertarse en el mercado laboral, por ejemplo, o en cualquier otra actividad que desee hacerlo. El informe realmente, si bien traza políticas específicas, la visión del informe es sobre políticas universales. Entonces, estamos muy apegados al tema de las políticas como derechos, ¿verdad? Y no para unos cuantos, ¿verdad? Que es una de las cosas que vemos. Algo importante y una reflexión vinculada a la pregunta que hacía Ana respecto de bueno, cómo lo hacemos. Hay una oportunidad que tiene el gobierno dominicano y por tanto todos los gobiernos de la región por la adopción de la Agenda 2030, de estos objetivos de desarrollo sostenible, donde hay una bandeja, digamos, y un grupo de objetivos que marcan el pulso de cuáles deberían ser las grandes políticas o las líneas de políticas de desarrollo para los próximos 15 años. Existe una estrategia nacional de desarrollo que también marca el pulso para dónde quiere verse la sociedad dominicana de aquí a... Existe, nada más. Existe, de aquí a No 2030. quiere decir que la estemos poniendo pero mucha es una atención. plataforma que debe utilizarse para que el gobierno dominicano implemente de una manera muy racional, a partir de la identificación de brechas, políticas que integren estas cuestiones. Ahora, perdona que te interrumpa, pero en la Estrategia Nacional de Desarrollo, a partir de los desafíos que plantean, los objetivos de desarrollo sostenible va a tener que revisarse profundamente, porque solamente en materia medioambiental, cuando uno toma la Estrategia Nacional de Desarrollo, prácticamente es inexistente el abordaje del paradigma de cómo enfrentar los problemas medioambientales. Bueno, acabamos de establecer una estrategia nacional. Que te estoy diciendo que el tema medioambiental apenas se enuncia. Entonces pero acabamos de establecer una estrategia nacional. Pero que te estoy diciendo que ahora con los objetivos de desarrollo sostenible, lamentablemente se desnuda que en esa estrategia está ausente ese eje. No, ese trabajo lo está haciendo el PNUD acompañando al Estado. Correcto, el Estado dominicano es realmente el dueño de esta agenda. Las Naciones Unidas lo que hace es acompañar y facilitar, y son los países quienes han firmado este compromiso en 2015 en la Asamblea General, en la cumbre de alto nivel de desarrollo sostenible. Esto es un tema muy interesante a mí me parece, porque es donde, y este reporte echa luz sobre formas en cómo podríamos alcanzar ese desarrollo sostenible, que es como decía Melissa, hay límites normativos que tienen que ver con el derecho, pero hay también límites planetarios, como estás planteando, digamos. Tenemos un planeta, tenemos en el caso de Dominicana un territorio con un stock de recursos naturales. Por tanto, la manera en cómo nos vinculemos y cómo utilicemos esos recursos naturales va a determinar nuestro camino hacia el desarrollo, no en esta generación, sino en todas las generaciones por venir. Esa discusión entre cuánto queremos desarrollarnos económicamente o cuánto queremos crecer en términos tradicionales y cuánto podemos crecer en base a lo que tenemos, es una discusión muy importante que merece Pero ustedes un diálogo las dos son nacional. economistas jóvenes con muchísimo brío. Ustedes debían haber establecido ya qué es lo que pasa en la sociedad dominicana, porque el informe ratifica una corriente que ya detectó antes otros informes del PNUD. Creo que fue en el 2005. En el 2005 que hubo un gran informe donde demostraba que 50 años de crecimiento económico en la República Dominicana no habían implicado el desarrollo humano de la sociedad dominicana. Pero eso fue en el 2005 y vamos por el 2016, 11 años. ¿Qué pasa en la sociedad dominicana que no se revierte sigue crecimiento, es más, probablemente más elevado, algo más elevado que los 50 años anteriores? Hubo una crisis económica muy importante justo en ese periodo, entonces ahí hubo una reversión. Yo quisiera que pusieran en pantalla rápidamente el gráfico de República Dominicana, pero sigue introduciendo el tema con relación a lo que aconteció con la crisis económica en lo que lo localiza. No, lo que quiere, nada más acá, Melissa puede dar una reflexión más puntual sobre el tema, pero creo que también hay que tener en cuenta que eso fue y de hecho fue generalizado el momento de crisis en la región, la crisis financiera, económica de República Dominicana
de principios del 2000 llevó, digamos, a niveles de pobreza a la población de la noche a la mañana de una manera estrepitosa, y lo que estamos viendo es que todos estos 15 años, digamos, han sido de recuperación respecto de los niveles precrisis en términos de niveles de pobreza. Ahora, también hay que reconocer, a pesar de las deficiencias y a pesar de los desafíos, que hay una voluntad de tecnificar y de mejorar algunas políticas que son importantes. Hay mucho por hacer, pero me parece que hay que reconocer también que se están haciendo esfuerzos en términos de algunas políticas sociales. Sin duda, todo esto está trasvasado y muy atravesado por la necesidad de revisar el tema del pacto fiscal. Enhorabuena, hemos escuchado que el gobierno dominicano está planteando que esto va a ser un tema alto en la agenda de la próxima administración. Lo hemos oído muchas veces, hicimos 11 reformas tributarias en 10 o 12 años. Y pero ahora hay una oportunidad siempre empezamos discutiendo un pacto fiscal y terminábamos en un parche tributario. Exacto. Es decir, no, claramente el pacto fiscal tiene que ser más que un parche tributario, ¿no? O sea, el tema del diseño del sistema tributario es importante, pero hay que mirar también cómo se gasta, cuáles son los ingresos y cuáles son también la forma en que gasta el Estado, que eso sin duda es... En relación al tema de la desigualdad, hemos visto y se ha dicho aquí por mucho tiempo que el Estado dominicano, nuestro país, tiene una mayor capacidad de crecer que de distribuir. Hay una ausencia de políticas redistributivas y en algunos casos, aun cuando hay políticas con efectos progresivos, entonces cuando lo ajustamos tal vez a las líneas fiscales, vemos que el efecto es neto, ¿verdad? Porque entonces hay una regresividad en la parte fiscal que anula en algunos casos políticas progresivas. Entonces, y el informe hace énfasis en esto. Primero que las finanzas del Estado son clave para poder financiar estas políticas, que son políticas amplias, que son universales y que buscan atacar brechas históricas, pero también retos emergentes. Entonces, hay que tener conversaciones muy serias de a dónde vamos, de qué queremos lograr. ¿Por qué? Porque la agenda lo exige. La agenda ya no busca atacar un tema, vamos a hablar del tema de agua, no, estamos hablando de absolutamente cómo es esa dinámica con el resto. Entonces, las políticas que presenta el informe son políticas de corte redistributivo, que de ser implementadas pudieran atender a muchas de las desigualdades que se perpetúan en el país. ¿Hay recomendaciones específicas? Claro, porque solamente la visión que presenta estas políticas, que son visiones integradoras, institucionales, coordinadas, redunda efectivamente en un alcance mayor y, como siempre, basado en derechos, que es lo que decimos aquí. ¿Qué es el progreso multidimensional? Es ese espacio de desarrollo y es normativo, ¿verdad? Todo lo que dañe el medio ambiente, todo lo que violente derechos, incluyendo la desigualdad, no es progreso. El progreso es un concepto paraguas que se utiliza en este informe, el progreso multidimensional, para entender medidas de bienestar que trascienden el ingreso y que incluyen muchas otras abocadas precisamente a mayor y mejor distribución de las riquezas. Bueno, el tiempo se nos agotó, sí, pero ¿cuándo estará listo el informe ¿ustedes de República Dominicana? Bueno, es una muy buena pregunta. De hecho, estamos aprovechando el envión que nos da el reporte regional y estamos en proceso de elaboración del concepto del reporte nacional, así que ojalá que en 2017 tengamos la oportunidad de conversar con ustedes acerca de nuestra investigación sobre el nacional. Que la hace tiempo que no, siempre la van a encontrar. Nosotros andamos buscándola siempre. Perfecto, pues muchas gracias. Para seguir profundizando un poco en el debate nacional y salirnos de la superficie de lo que dijo ayer o lo que dice. Qué dijo y cómo lo dijo. Bueno, vamos a ver, yo tengo la impresión ya al final de que en las mediciones hay una tendencia a incentivar, a reconocer los pequeños avances que hay en la lucha contra la pobreza en la región. Por ejemplo, en el Brasil se ha reconocido inmensamente, pero parece ser que están volviéndose atrás. Que mucha de esa gente que habíamos calificado que ya no estaban en la pobreza, en realidad seguían en la pobreza, nada más que estaban ahí, habían dado un saltito y le habían dado algunas boronas de la mesa, pero estructuralmente seguían en la pobreza. Bueno, está muy asociado también, como decíamos antes, a los ciclos económicos. No nos olvidemos que ahora el Cono Sur está entró ya, digamos, está declarado en un ciclo recesivo
y son economías muy basadas en materia prima, los precios de las materias primas, de los Estuvo hidrocarburos. durante 8 o 10 años empujado por el crecimiento chino, que demandó un montón de materias primas que en el sur le proporcionó. Los precios de los hidrocarburos, que son países también productores, entonces eso genera un impacto, un shock, digamos, en las finanzas públicas importante, por lo cual también denota lo importante que es tener buenas alianzas y muy buenas regulaciones del mercado laboral, porque finalmente un gran empleador de la región es el mercado privado, ¿verdad? El sector privado, y cuáles son las condiciones con las cuales ese mercado puede Aquí el absorber. gran empleador es el autoempleador. Exacto. Es, Bueno, es República la Dominicana informalidad, el gran empleador. Exacto. República Dominicana ya hay un tema, digamos, de alta informalidad del mercado laboral, donde se dificulta también incidir a través de políticas para protección, para atacar a estas exclusiones que mencionaba Melissa. Entonces son desafíos importantes, pero sin duda hay una necesidad también de tener conversaciones más allá de lo que es el ámbito de las políticas públicas e incluir al sector privado, que finalmente tiene un rol también de mucha responsabilidad en esto. Vamos a agradecerle muchísimo a Luciana Mermet, representante residente adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el país. Es una joven economista argentina. Tiene 1 año y pico aquí en el país. No sé si es suficiente para que una argentina se aplatane aquí, pero se hace el esfuerzo. Y Melissa Bretón es de la que hace esfuerzo seguro para que ella se aplatane. Melissa es la oficial de la Unidad de Desarrollo Humano Sostenible del PNUD en el país. Esta Melissa es con una sola S, alguien se comió una de las 2 S. Así es. Cuando la declararon, seguro, allá el escribiente se comió una S. Así Por es. suerte que no se las comió las 2, Claro. porque nosotros nos comemos más de 2 S. Bueno, Pero vamos a despedirla celebrar con la este compañía cafecito, de Santo estas Domingo. 2 economistas hoy con nosotros aquí Mucho y gusto, desearles gracias. muchos éxitos y nuevos informes que nos ayuden a entender el proceso social dominicano. Así Muchas será. gracias. Muchas gracias.